Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Continuamos en Opinión Meridiana en esta entrevista exclusiva desde la Vicepresidencia de la República, conversando en exclusiva con el Vicepresidente Elías Agua. En la parte anterior usted nos hablaba acerca de la inseguridad y también nos hablaba de la inversión social. Pero uno de los problemas más latentes que tienen los venezolanos es el tema del desempleo. Desde el Ejecutivo Nacional, ¿qué políticas se están adelantando para disminuir el desempleo en el país? Bueno, mira, en primer lugar recordar que hace apenas 12 años las cifras de desempleo en Venezuela superaban el 10%, entonces 12, 14% llegó a haber cifras de desempleo. El gobierno bolivariano las ha logrado mantener entre un 6 y un 8%, ¿no? En una década hemos reducido en casi más del 70% el desempleo. El presidente Hugo Chávez ha anunciado, y vamos a iniciar a finales del mes de noviembre, la gran misión Saber y Trabajo Venezuela, que es una ampliación de las obras de infraestructura, de desarrollo económico productivo, para generar 2 millones de empleos en los próximos 4 años. De manera que hay una inversión que ya hemos venido haciendo, parte del endeudamiento que se hizo en el mes de mayo. El endeudamiento complementario estaba destinado precisamente al impulso de las fuentes de trabajo, 10.000 millones de bolívares para la gran misión Vivienda Venezuela, que es una de las grandes generadoras de trabajo, la construcción, y específicamente la construcción de viviendas. Otro, la gran misión Trabajo, las grandes obras de infraestructura, la aceleración de la construcción de los trenes, de los ferrocarriles, de las autopistas, de la recuperación de la vialidad del país. La gran misión Agrovenezuela, que es el impulso definitivo a ese gran esfuerzo que ha hecho la Revolución Bolivariana por crear una estructura para el desarrollo agrícola nacional que no existía, y lo poco que existía fue totalmente desmantelado en la década neoliberal. De manera que si algún logro tiene la Revolución Bolivariana es haber disminuido el desempleo, haber incrementado la tasa de empleo en todos los sectores a lo largo de estos 10 años de Revolución Bolivariana, y vamos en esta etapa de la Revolución Bolivariana, en lo que queda de periodo y en el próximo periodo, a terminar de resolver el tema del desempleo en Venezuela. Vicepresidente, tras la presentación del presupuesto 2012, un grupo de 26 alcaldes de la oposición se han quejado por decir que este presupuesto es deficitario para ellos, lo que va a impactar en todo lo que es la gestión y obras de gobierno, según ellos dicen. ¿Qué le diría usted a estos alcaldes de la oposición y a la gente que está en estas alcaldías? Mira, lo que le hemos explicado una y otra vez a los gobernadores de oposición en el marco del Consejo Federal de Gobierno, nosotros hemos adoptado la política de un presupuesto prudente, y el presupuesto de este año, que está a $50 el barril y con unas metas estimadas de recaudación del impuesto sobre la renta, determinan una masa de dinero que distribuimos de acuerdo a los principios legales y constitucionales. Los gobernadores y alcaldes tienen un 20% del presupuesto de la nación de acuerdo a lo que establece la Constitución en el situado constitucional, y tienen también un 15% de lo recaudado por IVA a través del Fondo de Compensación Interterritorial. De manera que nosotros hemos cumplido totalmente la ley, y ese presupuesto, esas variables macroeconómicas que sirven para calcular el presupuesto de gobernaciones y alcaldías son las mismas que tiene el gobierno nacional para su funcionamiento. Es un presupuesto, además, se ha demostrado que, dado el gran esfuerzo que ha hecho la Revolución Bolivariana para mantener unos precios petroleros justos con una política internacional adecuada, ha hecho que a lo largo de los últimos 3 años se hayan producido excedentes tanto por la vía petrolera como por la vía de la recaudación del impuesto sobre la renta y del impuesto al valor agregado. De manera que siempre ese presupuesto se va a incrementar. Este año, a la fecha, y seguramente habrá nuevos incrementos, el presupuesto ordinario de las gobernaciones y alcaldías se ha incrementado casi en un 40%, con 3 desembolsos de recursos excedentes que ha tenido la nación venezolana por vía del incremento de los precios petroleros y por la vía de la máxima recaudación en materia de impuesto al valor agregado, impuesto sobre la renta. Algunos medios de comunicación han reflejado que el presupuesto que tiene el presidente para sus gastos personales, contrario a lo que ha pasado en sus alcaldías, dicen, se ha incrementado, que estás viendo más gasto por parte del presidente. ¿Cuál es la realidad? Bueno, mira, es un hecho desesperado. Creo que es la locura de
de tener a un Chávez en un 60%, que indica que los laboratorios de guerra sucia deben destinarse. En primer lugar, el presupuesto al que ellos se refieren es el Ministerio del Despacho de la Presidencia de la República, donde hay un conjunto de trabajadores, casi 1.900 trabajadores en distintas áreas, y no solamente en el Palacio de Miraflores, sino en algunos entes adscritos, la Fundación Pueblo Soberano, el convenio de salud con Cuba, la Guardia de Honor Presidencial, de manera toda la contratación colectiva del sector administrativo, por ejemplo, prevé la dotación de uniformes y calzado a los trabajadores. Entonces ellos colocan la partida de calzados y uniformes a los trabajadores como que si son zapatos que se va a comprar el presidente de la República, ¿no? Son para los casi 2.000 trabajadores que tiene el despacho de la presidencia, la Guardia de Honor Presidencial, que anualmente hay que darle una dotación de uniformes. Igualmente el tema de la alimentación. Se habla de la alimentación como que si el presidente se va a consumir 20.000 millones de bolívares en alimentación. Allá hay comedores, hay además Miraflores tiene kinder, tiene escuelas que atiende directamente, hay toda una partida que se llama alimentación para atender la alimentación de los trabajadores, la alimentación de los soldados de la Guardia de Honor Presidencial, las escuelas que dependen de Miraflores. Se habla, otra gran mentira, del tema de que se incrementó los viajes al exterior y los cupos a Cadivi. Bueno, quiero decirles que hasta el año pasado la orquesta, el sistema de orquesta sinfónica Simón Bolívar dependía de la presidencia. El presidente pidió se transfiriera a Miraflores porque él quería darle un rango presidencial a ese proyecto tan bonito y tan importante desde el punto de vista del combate a la pobreza y a la desocupación entre los jóvenes, y pasó al presupuesto del Ministerio del Despacho para la Presidencia. El presupuesto de la Orquesta Sinfónica Juvenil es un presupuesto alto, cerca de los 300.000 millones de bolívares, de manera que de los 300 millones de bolívares fuertes, ¿no? 300.000 millones de bolívares actuales, y buena parte de ese presupuesto está destinado a los viajes y giras que hace la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Por colocarte solo tres de las ridiculeces que planteó el periódico El Nacional para intentar descalificar la imagen de un presidente que ha demostrado una austeridad al límite. Hugo Chávez es un presidente con una absoluta ética en función de la vida que lleva, de su capacidad de trabajo, de su capacidad de estudio y de la absoluta racionalidad en el uso de sus gastos personales. El presidente de la República prácticamente se viste con tres o cuatro maneras de vestir que el país las conoce absolutamente, ¿no? Y ha hecho de eso una conducta de vida permanente. El presidente de la República, digamos, tiene una alimentación absolutamente como la puede tener cualquier familia venezolana, sobre todo a los llaneros. Eso es lo que come el presidente, lo que come un llanero todos los días. De manera que por esa vía no van a poder descalificar lo que ha sido una conducta ética y práctica del presidente de la República a lo largo de estos 12 años de revolución, que contrasta absolutamente con el despilfarro, la opulencia, la corrupción y la degeneración moral de quienes estuvieron en Miraflores hasta el año 1998, con honrosas excepciones, pudiéramos decir, el doctor Caldera y el doctor Herrera Camping, pero de allí en adelante. Vicepresidente, quedan tan solo pocos días para que entre en vigencia la ley de costos y precios justos. ¿Cuál es el impacto que piensa usted va a tener esto en los venezolanos? Positivo, y positivo tanto especialmente para los usuarios, para los consumidores, pero también para los comerciantes, porque vamos a lograr la estabilidad de los precios, que es lo que se requiere. Nosotros no estamos a una política de congelación de precios, es decir, estos son los precios y ustedes van a producir a pérdida. Lo que estamos es tratando de evitar que usted, ama de casa, que usted, familia venezolana, vaya un viernes al mercado y le cobren por un producto un determinado precio y a la semana siguiente le cueste el doble o el triple, sin que haya habido ningún tipo de alteración en las variables económicas, ni una devaluación, ni cambios en el mercado internacional de los productos que son importados, de manera que es una ley y una superintendencia que va a buscar la estabilización de los precios fundamentales para la vida de los venezolanos. ¿Cómo garantizar que esto no impacte en desabastecimiento? Bueno, con un acuerdo con los sectores que van a ser regulados. Nosotros vamos a, una vez que ya la próxima semana comenzaremos a llamar a los distintos sectores, a explicarles, bueno, la estructura de costo que nosotros hemos analizado. Si alguien demuestra que esa estructura de costo lo coloca por debajo
de sus costos de producción y lo va a poner a producir a pérdida, bueno, revisaremos. De manera que cuando salgan los precios máximos de venta al público serán producto del estudio que ha hecho la Superintendencia de Costos y de una contrastación con los sectores empresariales que producen esos bienes y servicios. Vicepresidente, se nos agotó el tiempo, pero no quisiera despedir sin que antes nos hablara un poquito de cuál va a ser su destino político. Se ha hablado de usted como candidato a la gobernación de Miranda. ¿Cuáles son las expectativas que tiene políticamente? Mire, yo creo que es necesario que el Estado Miranda sea gobernado por alguien que se ocupe de nuestro Estado. Es lamentable la situación en la que hoy se encuentra el Estado. El día de ayer, por ejemplo, salió la población de Guarenas y Guatire a reclamar seguridad a un gobernador que está en Miami, haciendo campaña política dentro de los exiliados por corrupción y por violación de derechos humanos en esa ciudad de los Estados Unidos. De manera que es muy lamentable que hoy el Estado Miranda no tenga gobernador y no tiene gobernador para atender la seguridad de los mirandinos, no tiene gobernador para atender la vialidad local, que es una responsabilidad de la gobernación del Estado Miranda. Por lo tanto, eso ha tomado fuerza, el presidente ha escuchado esa necesidad que han planteado diversos sectores del Estado Miranda y ha sumado mi candidatura y bueno, yo estoy en toda la disposición de asumirla y ganarla, como he ganado. Yo no he perdido ni una elección donde he participado. Entonces ya usted está en campaña por la gobernación de Miranda. No, todavía no. Vamos a esperar que el Consejo Nacional Electoral fije la campaña, pero sin embargo, yo siempre he atendido al Estado Miranda desde el punto de vista político, que soy mirandino. Nací, crecí, estudié en todos los colegios públicos del Estado Miranda, de manera que sentimos profundamente ese Estado y vamos a hacer esa tarea y la vamos a ganar. Bueno, de esta manera llegamos al final de Opinión Meridiana, hoy en una edición especial desde el despacho del vicepresidente de la República, Elías Agua. Devolvemos el pase a los estudios.